Hola, bienvenido. Hoy 8 de marzo 2025, esa oportunidad del incremento. Ya ayer hablamos de 8, que puede ser un 8 que me dé estabilidad o un 8 que me ayude a conectar para incrementarme. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué más nos trae ese 8. Hoy es día 67 del año y 67 nos habla de la novedad. ¿Pero por qué la novedad? Bueno, porque la posibilidad original nos va a dar una nueva versión. Ahora, esa novedad forzosamente tiene que estar como en un aspecto abstracto o lo puedo concretizar. En el aspecto abstracto va a ser como algo que encontré, que me sorprendió, pero todavía no lo puedo procesar. Todavía está como asimilándose, como asumiéndose, como entendiendo dónde encaja. Pero en su aspecto concreto esa novedad va a ser como ¡ah! Entendí. La primera es wow, me sorprendí. La segunda es entendí. Ya entendí dónde va, ya lo pude encajar. Pero también esa novedad es el aspecto del cuadrante no, que es nuestro aspecto humano, pero también es ese aspecto en el que nosotros como humano conectamos con cada uno de los otros cuadrantes. El humano con la lógica, el humano con el inhumano, el humano con el humano y el humano en el contexto. Es como se lleva esa combinatoria entre todas. Bueno, yo no entiendo qué es la novedad, pues me voy a 76 y me habla del éxito. Pero el éxito como lo entiende la sociedad, posiblemente no, pero sí como lo entiende nuestro sistema solar. Entonces en este éxito yo me iría a la lógica de la experiencia, de la finalidad, desde el plano 21 en la oxigenación. ¿Pero por qué desde el plano 21? Bueno, porque ya sabemos que en el 21 está nuestra parte inhumana, está nuestro átomo en la oxigenación, o sea que tuvo su espacio para habitar. Entonces, cuando el átomo habita su espacio, cuando el átomo habita su cuerpo, habita el entorno, se llama éxito, porque es vivir la experiencia y entiende de qué va el vivir cada evento que surge en ella. Ay, tengo como una basurita aquí en el ojo. Entonces, el éxito es relativo a quien lo vive y a quien le pone qué va a hacer. ¿Por qué? Porque la experiencia es de cada uno. Entonces mi éxito, como ayer hablaba, si me voy a lo fundamental, a lo más básico de lo básico y me apego a mi biología, es vivir. Vivir cada uno de esos 14.400 días de vida hasta el día de ayer. Hoy ya estamos en el 14.401. Este día adicional es igual a los otros 14.400, no. Tiene rasgos que a lo mejor permanecen porque son los que me dan estabilidad, pero todo lo nuevo que voy experimentando son esas famosas novedades que van llegando, o sea, todos esos cambios que me va a permitir mi evolución. Es muy interesante dónde estamos enfocándonos ahora. En su frecuencia rápida pues tenemos que es 298, que serían los circuitos del infinito. Los circuitos del infinito, pero ya sabemos que el infinito en un rango, ¿verdad? Dependiendo de donde lo estemos llevando. Ahora, ¿qué serían los circuitos del infinito? Pues sería todo el recorrido de esa pista que nos está dando esa octava o ese 8. Es como en las carreras de autos, que ves que les dan una pista a recorrer. Bueno, pues entonces el trayecto a recorrer sería ese 8 y el movimiento dentro de esa pista sería el circuitaje. Ahora, para nosotros podernos mover dentro de esa pista necesitamos ciertos elementos, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. No solamente necesitamos el vehículo, que bueno, es nuestro cuerpo, sino también tener orientación hacia dónde va. Entonces nuestro átomo tiene que tener ciertos controles de a dónde se está dirigiendo. Entonces ya vemos más o menos cuáles son las funciones. El cuerpo es el que me va a ayudar a moverme, pero el átomo va a saber a dónde moverme. Y la conciencia es la que le va a estar diciendo al átomo, mira, para el siguiente movimiento necesitas esto. Para el siguiente escenario necesitas esto. Para la siguiente situación necesitas esto. Es como si te estuviera entregando las herramientas que vas a ir activando para los siguientes pasos. Por eso digo que nunca estamos solos, siempre estamos acompañados. Primero nosotros en nuestros 3 personajes y además la conciencia que nos contiene. Entonces realmente no es que estés tú solito aquí en el planeta, simplemente que no hemos descubierto en esa novedad
que no estamos solos, siempre estamos acompañados. Bueno, yo no entendiera qué es 298, pues me voy a leerlo y sería 892, el dinamismo del incremento de circuitos. Entonces no nada más es hacer esa circulación, sino también moverla. Entonces ese movimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Que haga mi conectividad con los otros planos, pero también que haga mi extensión en mi estabilidad. Mi conectividad en los otros planos y mi extensión en mi estabilidad. Entonces todo el tiempo voy a estar en movimiento, no voy a estar como quieto, como una estatua, sino que voy a tener un movimiento. Y así, pues nuestros movimientos van a ser también concretos y abstractos. Durante el día van a ser concretos porque vamos a estar de alguna manera conscientes de lo que estamos realizando, aunque algunos lo hacemos de forma ya automatizada y no ponemos tanta atención, pero qué tal que cuando nos faltan decimos, ay, pues qué importante el saber cuándo respirar, el cuándo poder hablar, que no me duele la garganta, y cuándo poder escuchar, ¿no? Pero cuando están funcionando en una parte automática que no necesita nuestra atención, pues ni nos damos cuenta, ¿no? Simplemente hace su operación, tiene su propia autonomía, pero ¿cómo vamos nosotros descubriendo esos incrementos? Pues sí, cuando tenemos ese faltante. ¿Necesitamos llegar a esos faltantes? No. Si le damos el reconocimiento y el espacio a cada uno, pero es que nosotros de antemano observemos y percibamos cómo está esa operación. Entonces sí, un día tan importante, con tanto dinamismo, con tanto movimiento, con tanta reestructuración, claro que va a tener grandes impactos en nuestro entorno. Y va a tener grandes impactos en nuestro entorno dependiendo de la percepción que nosotros le estemos dando. Entonces, pues hay que ver dónde nos estamos enfocando. Hoy, desde calendaria, pues tenemos que es 8 de marzo 2025. Para las 5 es el día H. Y no es que la H sea muda, sino que la H hace esa oportunidad de apertura de espacio para que se puedan mover los cuadrantes. Entonces, por eso la H también es un punto importante. 3G, día 67, vuelta 5, cuadrante lógico, paso humano. La lógica en el humano, en la más lineal. Desde la membrana 456, accediendo al campo iónico 789. Y su conexión genera el circuito que se captura por la antena. 6-7 posibilidades originales de generar ese incremento. Pero ¿qué incremento es el que se necesita? ¿Qué es aquello que el ambiente te marca? Por ejemplo, en mi proceso personal, ahora estoy trabajando la sensualidad. En la sensualidad. ¿Por qué? Porque empecé a notar un tema aquí con mi cabello, pero al principio ya había hecho el descarte o el trabajo previo de, cabeza, cabello, captura, antena, con el padre. Entonces empecé a trabajar los aspectos de papá y a ver cada detalle de mi propia experiencia con mi versión padre. Ya una vez que lo trabajé, dije, bueno, ¿dónde voy a afianzar la versión madre? También trabajé a mamá, porque acuérdense que tenemos ambos aspectos, masculino y femenino. El masculino para el potencial, el femenino para desarrollarlo. Entonces, yo no puedo solamente ver el aspecto de papá sin considerar el aspecto de mamá. Y bueno, ya había pasado un tiempo y yo decía, bueno, pero ¿qué onda con mi cabello? ¿Qué onda con mi cabello? Y ya, pues, fui avanzando y entonces me llegó una información. Entonces la información es que el cabello también es esa parte de la sensualidad de uno. Eso yo no lo he trabajado. Si te fijas, había trabajado aspectos como más aterrizados, más de profundización. No porque la sensualidad no sea profunda, pero no era un aspecto en que yo le hubiera dado interés para mí, en personal. Entonces, sí es cierto, la sensualidad es parte de nosotros. ¿Y qué tiene que ver la sensualidad con el humano? Pues tiene que ver en ese magnetismo, en ese proceso de atracción, pero también en ese proceso de darte, como en la parte ondulatoria, darte a conocer, como empezar a emitir, ¿no? Esa sensualidad que de repente la podemos ver más destacada en algunos y decir, mira, esa persona es como muy atractiva, o esa persona se me hace interesante, o esa persona se le ve, es como una parte instintiva que podemos detectar. A lo mejor nuestra interpretación no es la correcta en ese momento, porque hasta que no haces la interacción te das cuenta y dices, a lo mejor no era como yo pensaba, pero de esa manera de primer impacto es como,
es ese magnetismo para explicarlo. Entonces, pues me puse a trabajar más la parte de sensualidad, pero desde un aspecto más lógico para quitar como la parte romántica. No lo he terminado, pero esto es parte de lo que llevo del desarrollo y pues hoy se abre, ¿verdad? En esta parte, cuando veo la palabra sensualidad, la voy a empezar a fraccionar. Cuando veo alidad, puedo referirme a una habilidad. Y habilidad es una construcción para hacer uso de algo. ¿Por qué habilidad? La muevo a habilidad, por esa H que ya estaba con nosotros, ¿verdad? Y esa habilidad me permite construir para hacer uso de un algo. Y si nosotros sabemos que somos un algo y tenemos ciertas propiedades y ciertas características, entonces cuando yo lo meto ese algo en una funcionalidad, puedo hacer uso de sus propiedades y sus características. Si no, el algo sigue siendo algo, o sea, sigue en su compuesto, pero no se le está funcionalizando, digamos que no está entrando en acción, simplemente existe porque es un elemento, ¿verdad? Pero si me recorro en una letra y veo dualidad, o sea, incluyo la U, me remota a dualidad y entonces reconozco mi aspecto femenino y mi aspecto masculino, porque siempre los dos nos van a habitar independientemente de somos hombres o mujeres, ambos aspectos habitan en nosotros. Entonces, la sensualidad está restringida para un tipo de persona, no, está restringida para cierta representación en cuestión de género, tampoco. ¿Está habilitada para la humanidad? Sí. Humanidad. ¿Hay variedad dentro de los humanos? Sí, pero cada humano tiene esa posibilidad de acceder a esa sensualidad. Recorriendo está el ne entre dos S. Entonces, si tengo S al principio y S al final, me está marcando de una recreación de todo el rango. Y entonces, en la recreación del inhumano, porque acuérdense que ese N es nuestro inhumano, entonces sensualidad quedaría así. Es la recreación del inhumano en su dualidad para generar la habilidad de habitar tierra. Volvemos a lo mismo. Es la recreación del inhumano en su dualidad, haciéndose consciente de su aspecto masculino y su aspecto femenino para poder generar una habilidad para vivir en tierra. Entonces, sensualidad no nomás va en el tema de atracción y hacer una atracción en mi entorno, o sea, esa parte ondulatoria. Sensualidad va a hacerme consciente que mi inhumano tiene esas capacidades de femenino y masculino con las que puede generar habilidades para vivir en tierra. ¿Y por qué habilidades para vivir en tierra? Porque tierra tiene sus propios desafíos para nosotros. Acuérdense que ella está aprendiendo todo el tiempo de cómo nosotros hacemos esa proyección de lo que ella nos entrega. Entonces, ¿cómo va a ser esa verificación si nosotros no utilizamos lo que nos está entregando? Ok, puede decir, esto que entregué no lo utilizó. ¿Pero por qué no lo utilizó? Porque no lo entendió, porque no se dio el tiempo de entenderlo, porque todavía sigue demasiado codificado y necesita un desarrollo, o porque no es lo que necesitaba y necesita más habilidades previas para poder utilizar esta. Qué interesante, ¿no? Más habilidades previas para poder utilizar esta. O sea, no significa que no la vayas a utilizar, significa que llegó un tiempo mucho más avanzado y hay que hacer un desarrollo para que puedas alcanzar a ese momento. Entonces, ¿qué tal? ¿Te gusta la información del día de hoy que se nos abrió con ese 8 dinámico? Ese 8 que nos va a habilitar esa habilidad para nosotros utilizar nuestra dualidad para concretar esa experiencia desde nuestro inhumano hasta nuestro humano. Bueno, si necesitas acompañamiento, si necesitas una asesoría, si necesitas más información de ese código que se te está presentando y no lo alcanzas a determinar de qué va, bueno, me puedes contactar. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Si crees que esta información le sirve a alguien, compártela y nos vemos el día de mañana. Bye bye.